Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a continuar con ejercicios para que ustedes puedan irlos desarrollando para la prueba que sería el jueves 9 de julio, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunos de la guía de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad que se encuentran en la plataforma LMS virtual, que yo también se los voy a compartir en el escritorio por pantalla para que lo puedan ir, ¿cierto?, viendo, en la cual, ¿cierto?, nos indica el primer ejercicio, sea X la variable aleatoria que expresa número de personas con coronavirus en centros de salud con las siguientes probabilidades. Entonces, ¿cierto?, nos indica que la probabilidad, ¿cierto?, de que ninguna persona, ¿cierto?, tenga el coronavirus es 0,230. Que una persona tenga coronavirus sería 0,322. La probabilidad de que dos personas tengan coronavirus sería 0,177. La probabilidad de que 3 personas tengan coronavirus sería 0,155. La probabilidad de que 4 personas tengan coronavirus sería 0,067. La probabilidad de que 5 personas tengan coronavirus sería 0,024. La virus sería, como les mencionaba, la probabilidad de que 5 personas tengan coronavirus sería 0,024. La probabilidad de que 6 personas tengan coronavirus sería 0,015. La probabilidad de que 7 personas tengan coronavirus sería de 0,01. ¿Ya? Entonces, por tanto, nos piden ahí compruebe que se trata efectivamente de una función de probabilidad y represéntela mediante un gráfico. Entonces, al sumar, ¿cierto?, al poder sumar todas estas probabilidades, nos damos cuenta que efectivamente, ¿cierto?, se trata de una distribución discreta legítima. Y vamos a abrir la pizarra, ¿cierto?, para poder escribir, ¿cierto?, esta respuesta. Vamos a instalar la pizarra. Ahí. Entonces, al indicarnos, ¿cierto?, que la letra A dice que compruebe, ¿cierto?, la sumatoria, cuando nosotros comprobamos que se trata, ¿cierto?, de I igual 1 hasta 8, ¿cierto?, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x8, ¿cierto? K sería 8 de la sumatoria, ¿cierto?, de las probabilidades, eso es igual a 1. Entonces, por tanto, ¿cierto?, se trata de una distribución discreta legítima. Se trata de una distribución discreta legítima. Entonces, nos indican, ¿cierto?, que realicemos el gráfico, ¿cierto?, de esta distribución de probabilidad, y vamos a aplicar la línea.
para que nos quede más derechito. Ahí. Para que nos quede un poquito más derechito. Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos que la probabilidad mayor sería de 0,32, ¿cierto? De 0,32. Entonces, por tanto, vamos a hacer el gráfico de 5 en 5, 0,35, 0,30. 0,35, 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, 0,05. Y el X, ¿cierto? X1 vale, ¿cierto? Que ninguna persona tenga coronavirus, 0. X2 sería 1, X3 sería 2, X4 sería 3, X5 sería 4, X6 sería 5, X7 sería 6, X8 sería 7. Ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestro recorrido de la variable aleatoria, ¿cierto?, que sería el número de personas, ¿cierto?, que también la vamos a anotar acá. X, ¿cierto?, nos faltó identificar nuestra variable de interés, que sería número de personas con coronavirus que asisten a centros de salud. Que asisten a centros de salud. Entonces, por tanto, vamos a aplicar, ¿cierto?, el gráfico. Entonces, en el gráfico, acá tenemos en el eje Y, ¿cierto?, tenemos P, el recorrido de esta variable, ¿cierto?, el recorrido de la distribución de probabilidades asociada a cada variable, donde cuando es 0, ¿cierto?, la probabilidad es 0,230, 0,230 por acá. Vamos a aplicar con la línea para que nos quede más derechito. 0,230. Cuando, ¿cierto?, una persona, ¿cierto?, tiene coronavirus es 0,322. 0,322 por acá. Me quedo. Como 230, 0,322 por acá. Cuando x es igual a 2, 0,177, 0,177.
Cuando x es igual a 3, 0,155. 0,155. Cuando es 4, 0,067. 0,067. Cuando es 5, 0,024. 0,024. Cuando es 6, 0,015. 0,015. Y cuando es 7, 0,01, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí vamos a colocarle que es 0, ¿cierto? Y que es 1. Entonces, por tanto, este recorrido, ¿cierto? Nos queda la curva, ¿cierto? Que se va inclinando, ¿cierto? A valores más grandes. Por tanto, la distribución del número de personas con coronavirus, es sesgada a la derecha, ¿ya? Es sesgada hacia la derecha. Se inclina para valores más grandes, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí cumplimos, ¿cierto? Representamos la letra A. Entonces, siempre identificar la variable de interés, siempre tratar de, ¿cierto? Identificarla cuando nos preguntan si es discreta o legítima, verificar el recorrido, que la suma, ¿cierto? Sea igual a 1 y nos piden hacer el gráfico, ¿cierto? Hacemos el gráfico ahí de líneas en el cual, ¿cierto? Vemos la forma que tiene la distribución, si es simétrica o si es sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Como en este caso. Entonces, por tanto, vamos a abrir otra página y vamos a responder la letra B. La letra B nos indica, ¿cierto? Calcula la probabilidad de que el número de personas con coronavirus sea menor o igual que 4. La probabilidad, ¿cierto?, de el número de personas con coronavirus, ¿cierto?, que sea menor o igual que 4. Entonces, por tanto, ahí nos vamos, ¿cierto?, a la pizarra. Y la letra B, ¿cierto?, sería la probabilidad de que X, la variable, ¿cierto?, de interés, sea menor o igual que 4. Entonces, por tanto, vemos en el recorrido, ¿cierto? Vemos en el recorrido las probabilidades donde sea de 4, ¿cierto? De 4 hacia la izquierda. Entonces sería 0,230, ¿cierto? Ahí sumamos 0,230. Sumamos más 0,322 más 0,177 más 0,155 y más 0,067. Entonces, por tanto, ¿cierto?, nos da una probabilidad de 0,951, ¿cierto? La probabilidad de que X sea menor o igual que 4
considerando la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3 y más la probabilidad de que x sea igual a 4. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Respondemos que es 0,951, 0,951. Entonces, por tanto, ¿cierto? La probabilidad de que el número de personas con coronavirus sea menor o igual que 4, es de 0,951. ¿Ya? Entonces ahí la respuesta, ¿cierto? Se aplica la probabilidad a través de la distribución de probabilidades y se da respuesta, ¿cierto?, a lo que nos están preguntando. Luego vamos a ver qué nos dice la letra C. La letra C nos dice: calcula la media de personas con coronavirus en centros de salud. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? La media, ¿cómo tenemos que calcular la media? Recordando, ¿cierto?, los pasos que seguimos ayer. Vamos a abrir otra hoja, otra página, y nos indica acá, ¿cierto?, la letra C. La letra C nos preguntan por el valor esperado, o la esperanza, que es el promedio de la variable aleatoria, ¿cierto?, discreta, de interés. Entonces, por tanto, eso se representa mediante la sumatoria, ¿cierto?, de i igual 1 hasta, en este caso k, ¿cierto?, es 8, ¿cierto?, de 1 hasta 8 de x sub i multiplicado por su probabilidad. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto?, solamente reemplazamos los valores, que sería, ¿cierto?, x1, que es 0, por 0,230, más x2, que sería 1, por 0,322, más 2 multiplicado por 0,177, más 3 multiplicado por 0,155, más 4 por 0,067, más 5 por 0,024, más 6 por 0,015 y más 7, que sería x8, ¿cierto?, multiplicado por 0,01. ¿Ya? Entonces ahí calculémosla, ¿cierto?, cuánto nos da el promedio de personas con coronavirus que asisten a los centros de salud. Entonces ahí, ¿cierto?, el 0 se va, 0 por algo es 0, ¿cierto? 1 por 0,322, más 2 por 0,177, más 3 por 0,155, más 4 por 0,067, más 5 por 0,024, más
6 por 0,015 y más 7 por 0,01. Nos da, ¿cierto?, un promedio de 1,689, 1,689, ¿cierto? Y la interpretación, ¿cierto?, que debemos colocar, ¿cierto?, es la siguiente. Por tanto, ¿cierto? Por tanto, el promedio de personas con coronavirus en centros de salud, es de 1 a 2 personas, ¿cierto?, por centros de salud. 2 personas por centro de salud. Entonces ahí, ¿cierto?, indicó con su respectiva respuesta, ¿cierto?, se entrega el promedio. ¿Bien? Entonces, para efectos de interpretación, ¿cierto?, el número de personas es un número entero, entonces, por tanto, ahí el promedio interpretado va representado, ¿cierto?, de esa forma en la variable aleatoria discreta. ¿Ya? Entonces, la letra D, vamos a ver qué nos dice la letra D. La letra D nos dice: calcula la desviación estándar de personas con coronavirus en centros de salud. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto?, nos piden la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? ¿Cierto? Necesitamos, ¿cierto?, saber el segundo momento. Ya tenemos el promedio, que es uno de los elementos fundamentales para poder, ¿cierto?, completar y tener, ¿cierto?, esta desviación estándar, que se construye, ¿cierto?, a través de la varianza. Entonces, por tanto, la varianza de la variable aleatoria, ¿cierto?, es igual a el segundo momento, la esperanza de x al cuadrado, ¿cierto? Le restamos el promedio, que lo representamos también por mu sub x al cuadrado. Entonces, por tanto, la esperanza de x al cuadrado sería, ¿cierto?, la sumatoria de i igual 1 hasta 8, ¿cierto?, hasta 8 de x sub i al cuadrado, multiplicada por su probabilidad. Y a ello le restamos, ¿cierto?, el promedio, que nos da 1,689 al cuadrado. Entonces, por tanto, acá reemplazamos, ¿cierto?, y cada término, ¿cierto?, lo elevamos al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, multiplicado por 0,230, más, ¿cierto?, 1 al cuadrado, que sería 1, multiplicado por 0,322, más 2 al cuadrado, que sería 4, multiplicado por 0,177, más 5 al cuadrado, que sería 25, ¿cierto? Ahí parece que me faltó una probabilidad. 1 por 0,322, más 4 por 0,177, ¿cierto? Más 3 al cuadrado, que sería 9 por 155, ¿cierto? Ahí estaba adelantándome. Más, ¿cierto? 9, ¿cierto? 3 al cuadrado, 9% por 0,155, más 4 al cuadrado, que sería 16,
16 multiplicado por 0,067 por 0,067 más 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sería 25 multiplicado por 0,024 por 0,024 más 6 al cuadrado, que sería 36 multiplicado por 0,015 por 0,015 y más 7 al cuadrado, que sería 49 multiplicado por 0,01. Entonces ahí tenemos la esperanza, ¿cierto?, de x al cuadrado. Todo ello debemos restarle, ¿cierto? Restarle 1,689 al cuadrado. Pero primero vamos a calcular, ¿cierto?, el segundo momento. El segundo momento, ¿cierto? 0 elevado por algo es 0, ¿cierto? Más 1 por 0,322 más 4 por 0,177 más 9 por 0,155 más 16 por 0,067 más 25 por 0,024 más 36 por 0,015 más 49 por 0,01. ¿Ya? Entonces ahí nos da la esperanza de x al cuadrado, el valor de 5,127, nos da 5,127. En muchos casos, ¿cierto?, se confunde que esa es la varianza, se olvida de restar el promedio al cuadrado, que sería 1,689 al cuadrado, ¿ya? Entonces 1,689 al cuadrado sería 2,8527 o 2,853 aproximado. 2,853, y ahí tendríamos entonces nuestra varianza. 5,127 se le resta 2,853 y nos da una varianza de 2,274. Nos da una varianza de 2,274. Esa es la varianza. Pero nos están pidiendo, ¿cierto? Nos están pidiendo la desviación estándar. Entonces debemos, ¿cierto?, calcular la raíz cuadrada, ¿cierto? Y vamos a abrir otra página. No nos alcanza a calcular ahí la raíz cuadrada. Abrimos otra página y calculamos la desviación estándar. Entonces, por tanto, la desviación estándar de la variable, ¿cierto?, x, que sería igual a la raíz cuadrada de 2,274, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 2,274 nos da una raíz cuadrada de 1,508 o 1,51, ¿ya? 1,51. Entonces, por tanto, ¿cierto?, ahí tenemos nuestra desviación estándar. Entonces, por tanto, vamos a escribirla. Entonces, por tanto, la desviación estándar, por tanto, la desviación estándar de personas en centros de salud, es de 1 a 2 personas de salud.
Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos nuestra desviación estándar calculada a través de la varianza. ¿Ya? A través de la varianza, ¿cierto? Uno obtiene la desviación estándar. Entonces luego vamos a hacer el ejercicio siguiente. El ejercicio siguiente nos indica, dice, la probabilidad de que una persona, dice, se desmaye en un concierto es P, ¿cierto? 0,05, la probabilidad de que se desmaye en un concierto. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas se desmayen 4? Entonces, ¿cierto? Ahí lo que nos están dando, ¿cierto? Una probabilidad de éxito y nos dan una cantidad y nos preguntan, ¿cierto? Una probabilidad exacta ahí. Entonces, por tanto, ahí tengo que ver qué distribución puedo ocupar para poder, ¿cierto? Responder esa probabilidad. Entonces, la variable, ¿cierto? El número de personas que se desmayan, ¿cierto? En un concierto. Y vamos a identificar, ¿cierto? La variable de interés. Vamos a irnos, ¿cierto? A la pizarra. Vamos a abrir otra página para hacer el ejercicio 2. Entonces, el ejercicio 2, ¿cierto? Nos indica ahí identificar la variable de interés, ¿cierto? Que es el número de personas que se desmayan en un concierto. Que se desmayan en un concierto. Entonces, por tanto, X, ¿cierto? Se va a distribuir binomial, ¿cierto? Binomial tiene dos parámetros la binomial, ¿cierto? N y P. Y N me dice que al que asisten 10 personas, ¿cierto? Asisten 10 personas y la probabilidad de que se desmayen, ¿cierto? La probabilidad de éxito sería de 0,05. 0,05. Entonces, por tanto, nos preguntan cuál es la probabilidad de que al que asisten, ¿cierto? 10 personas se desmayen 4. Entonces, nos preguntan por la probabilidad, ¿cierto? Que exactamente se desmayen 4 personas. Entonces ahí, ¿cierto? Eso signo de interrogación. Entonces ello, ¿cierto? Nosotros podemos verlo a través de la fórmula teórica o lo podemos ver directamente en la tabla, ¿cierto? Con la probabilidad de, veamos si la tiene exacta en la tabla, ¿cierto? La probabilidad de éxito 0,05 y n igual 10. Vamos a ver en la tabla teórica, en las tablas estadísticas que yo les dejé en la plataforma virtual, ¿cierto? En la plataforma virtual. Y vamos a revisar la binomial. Y en la binomial, ¿cierto? Vamos a ver, nos indica ahí en cada una de las columnas la probabilidad de éxito en n, donde aparece n, ¿cierto? Es el n que nos están indicando en nuestro ejercicio. Ahí nos dice n igual 2, n igual 3, 4, 5, 6. Y el r, ¿cierto? Indicaría el valor que toma x, el valor exacto que toma x. Y todas estas probabilidades fueron calculadas a través de la fórmula de la binomial, ¿cierto? Que yo les pasé, ¿cierto? Se las di a conocer en la materia, con la combinatoria n esa x, por la probabilidad de éxito elevado a x, al valor que toma x, por el fracaso, ¿cierto? Elevado a n menos x. Entonces, por tanto, si encontramos acá la probabilidad exacta, tenemos que buscar
vemos que en la segunda columna está el 0,05, ¿cierto? Y debemos buscar el n, el n, el n que sea 10, ¿cierto? El n que sea 10, el n que sea 10, y nos vamos a ver, ¿cierto? 4, y vemos acá que efectivamente acá vemos el valor de x, ¿cierto? Que vale 4, y acá sería entonces la probabilidad de 0,0010, ¿ya? Con la probabilidad de éxito de 0,05, ¿cierto? Y exactamente acá 4 personas con n igual 10 en la binomial. Entonces, por tanto, la probabilidad sería de 0,0010. Esto se puede ocupar directamente al verlo en la tabla. También se puede ocupar, ¿cierto? La fórmula de la combinatoria, ¿cierto? Y vamos a llegar a la probabilidad de que x sea, ¿cierto? Igual a 4. Sería con probabilidad 0,05, con 0,05, ¿cierto? Vamos a ver, y sería la probabilidad de 0,0010. 0,0010. Entonces nos vamos a la pizarra, vamos a ver acá, ¿cierto? En los ejercicios, que claro, efectivamente es cierto, la probabilidad es 0,05. Ahí pensé que me había faltado un 0. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí respondemos que 0,0010. Entonces, por tanto, ¿cierto? Vamos a dar respuesta. Por tanto, la probabilidad, ¿cierto? De que se desmayen 4 personas al concierto es de 0,0010. El n no es 10, sino que 20. Aquí es un error de lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas, dice, se desmayen 4? Entonces es N20. Yo había leído que era N10. Error acá. Entonces hay que cambiarlo, ¿cierto? Acá. Vamos a cambiar esta probabilidad aprovechando, ¿cierto? 4 personas al que asisten, ahí al que asisten 20 personas, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar al tiro la probabilidad, ¿cierto? Esa probabilidad va a estar incorrecta porque es de N10. Entonces ahí después la vamos a cambiar. Ahí después la vamos a cambiar. Entonces, por tanto, ahí vamos a borrar, ¿cierto? Ahí nos indica que acá no es 10, sino que es 20. Ahí. N20, ¿cierto? En la tabla, ¿cierto? Nosotros vemos que no aparece el 20, ¿cierto? Para encontrarlo directamente en la tabla. Entonces nosotros vemos que aparece hasta 10. Entonces ahí tenemos que nosotros buscarlo en la fórmula, ¿cierto? Después ahí aparece la Poisson. Entonces, por tanto, en la tabla solamente llega cuando tiene 10. Entonces se debe buscar,
¿cierto? En la fórmula exacta, y en la fórmula, ¿cierto? Nosotros reemplazamos ahí, decimos en la fórmula teórica, ¿cierto? La podemos hacer directo en el R. N, ¿cierto? 20 es a X, ¿cierto? Es a 4 por la probabilidad de éxito, que sería de 0,05 elevado a X, ¿cierto? A 4 multiplicado por 1 menos 0,05, 1 menos 0,05 elevado a n menos x, ¿cierto? 20 menos 4, que sería 16. Entonces ahí nos va a dar una probabilidad exacta, ¿cierto? Que la vamos también nosotros en la calculadora la podemos encontrar, o también directamente, ¿cierto? En el R. Y en el R, ¿cierto? Nosotros abrimos el R para que la hagamos de las dos formas. Y el R, ahí cuando nosotros abrimos el R, ¿cierto? Nos vamos a distribuciones discretas, distribución binomial, probabilidades binomiales. Entonces ahí me pregunta por cuántos ensayos binomiales, serían 20, ¿cierto? 20, y la probabilidad de éxito es 0,05. 0,05. Ahí colocamos aceptar, ¿cierto? Y nos entrega para un N20, ¿cierto? Tenemos que buscar acá el 4. Entonces, donde nos dice, ¿cierto? Igual a 4 con N20, ¿cierto? Nos da una probabilidad de 0,0133. 0,0133. ¿Ya? Y eso lo reemplazamos, ¿cierto? En la pizarra que habíamos anotado delante con N10, pero eso está incorrecto, sino que es N20, ¿cierto? Según el ejercicio, que yo me había equivocado en el N, había entendido que era 10 en vez de 20, entonces ahí es 0,133. Ese es el valor que nos va a dar, ¿cierto? Acá 0,0133. El R siempre da, ¿cierto? Los decimales 1, 2 por la notación científica, y acá cambiamos la respuesta, ¿cierto? Entonces, por tanto, la probabilidad de que se desmayen, la probabilidad, ¿cierto?, de que se desmayen 4 personas al que asisten al concierto, ahí, ¿cierto? Al concierto asisten 20 personas, es de 0,0133. Entonces, por tanto, ahí se da respuesta, ¿cierto? Y la agrandamos un poquito más para que se vea la respuesta ahí. Entonces, por tanto, ahí siempre es bueno identificar qué tipo de distribución se está ocupando. Vamos a ver uno de la Poisson. Vamos a ver uno de la Poisson. Y nos vamos acá al ejercicio, ¿cierto? 4. Nos vamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice el número de casas construidas en una comuna constituye un proceso de Poisson con promedio de 8 casas construidas por semana. ¿Cuál es la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas la próxima semana? Entonces, ¿cierto? Ahí esa es un
el ejercicio 4, ¿cierto? Es un proceso Poisson con lambda, ¿cierto? Nos dan ahí el parámetro de lambda. Lambda nos dice que el promedio de la Poisson es el mismo parámetro. Entonces ellas nos están diciendo que el promedio ¿cierto? El promedio es de 8 casas construidas por semana, el promedio de casas. Entonces, por tanto, vamos ahí, ¿cierto? A identificar el parámetro que es lambda, que sería 8, ¿cierto? Que el promedio, ¿cierto? En sí del número de casas es el mismo parámetro. Entonces, por tanto, se constituye la variable número de casas construidas, ¿cierto? El número de casas, que es la variable X, sería, ¿cierto? Poisson, número de casas construidas en una semana, en una comuna, y eso es, ¿cierto? Poisson. X se distribuye Poisson con parámetro lambda, ¿cierto? Igual a 8. Entonces nos preguntan por la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas, ¿cierto? La próxima semana, de que X sea menor a 3. Entonces ahí, ¿cierto? Nos están preguntando por ello, ¿cierto? En la número 4. Entonces vamos a abrir la pizarra para, ¿cierto? Anotar todos los pasos que involucra también la Poisson. Entonces ahí, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4. Y el ejercicio 4, ¿cierto? Nos dice que X, ¿cierto? X es el número de casas, construidas, el número de casas construidas en una comuna, y esa variable, ¿cierto? X se distribuye Poisson, donde nos dan, ¿cierto? El parámetro de la Poisson, que es lambda, y nos dice que el promedio de casas, que es el mismo parámetro, sería, ¿cierto? De 8. Entonces, por tanto, nos preguntan cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que se construyan en una semana, ¿cierto?, menos de 3 casas. Entonces, ¿cierto?, ahí debemos encontrar X menor a 3, ¿cierto?, menos de 3 casas. Entonces ahí, ¿cierto?, si nosotros buscamos en la tabla, vamos a ver si lambda, ¿cierto?, es una probabilidad acumulada, ¿cierto? Y nos vamos a buscar en la tabla estadísticas de la Poisson. Seguimos hacia abajo. En la hoja viene la distribución Poisson. Entonces acá nos indica el lambda, va en la columna, ¿cierto? Donde están, perdón, las filas, donde desde 0,1, 0,2 hacia abajo, y en cada columna donde dice R es el valor que toma X, el valor exacto que toma X. Entonces X cuando es igual a 0, exacta, X es igual a 1, X es igual a 2, X es igual a 3, hasta, ¿cierto?, 12. Entonces, por tanto, ahí nos seguimos bajando. Nosotros decimos que lambda es 8, ¿cierto? Lambda es 8, y acá en la columna, ¿cierto?, empieza en 0. El recorrido de la Poisson de X es igual a 0. Entonces, por tanto, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Ahí tomamos, ¿cierto?, el valor de lambda que nos dice acá, ¿cierto?, de 8. Nos dice acá el valor de 8. Entonces, aquí, ¿cierto?, tenemos que mirar, tenemos que sumar
x es igual a 0, ¿cierto? X es igual a 1 más x es igual a 2, ¿cierto? Entonces debemos sumar esas tres probabilidades, ¿cierto? Porque nos dice la probabilidad de que se construyan menos, ¿cierto?, de 3 casas. Entonces, por tanto, es discreta. Entonces, por tanto, no toma, ¿cierto?, el valor 3. Entonces, no toma así este valor, sino que toma solamente estos 3. Entonces, por tanto, ahí sumamos esas probabilidades con lambda, ¿cierto?, igual a 8, el parámetro. Entonces ahí nosotros sumamos esa probabilidad cuando x es igual a 0 y lambda es 8, sería 0,0003 más cuando x es igual a 1, 0,0027 y más 0,0107 más 0,0107. Entonces nos da una probabilidad de 0,0137. 0,0137. Entonces acá esa es la acumulada, ¿cierto? Ahí tenemos que sumar cuando x es igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 y más la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces, por tanto, ello al mirarlo en la tabla, sumamos esas tres probabilidades que están en la tabla con lambda igual a 8, ¿cierto? Y nos da 0,0137. 0,0137. Entonces, por tanto, ¿cierto? La respuesta, el promedio, o sea, la probabilidad, ¿cierto?, de que se construyan, vamos a escribirla, ¿cierto?, acá arriba, voy a escribirla por acá al ladito. Por tanto, la probabilidad de que se construyan, de que se menos de 3 casas, ¿cierto? La humana próxima es de 0,0137. ¿Ya? Entonces esa probabilidad se debe encontrar, ¿cierto?, a través de la distribución Poisson. Entonces dándonos, ¿cierto?, la variable, indicando, ¿cierto?, que es una variable discreta, vemos qué distribución toma y calculamos, ¿cierto?, su probabilidad acumulada y nos dice que menos de 3, por tanto debe ser x es igual a 0, más x es igual a 1, más x es igual a 2. ¿Ya? Y eso lo buscamos directo en la tabla, ese valor lo podemos encontrar a través de cada fórmula, ¿cierto? Aquí reemplazamos la fórmula de la Poisson también, aquí también la fórmula cuando x es igual a 1 y aquí también la fórmula cuando x es igual a 2. Entonces eso, las probabilidades exactas ya están en la tabla de la Poisson y uno puede encontrar las probabilidades inmediatamente, ¿cierto?, sumando las probabilidades que ya están calculadas, similar a lo que calculamos en la distribución normal, ¿cierto?, para variables continuas también. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar hasta acá, chiquillos. Entonces, ustedes para que los puedan ir desarrollando. Y el miércoles seguimos ejercitando, haciendo más ejercicios para ya estar listos para la prueba del jueves 9. ¿Ya? Entonces, el miércoles nos vemos a las 8:30 para desarrollar, ¿cierto?, más ejercicios. Que estén muy bien, chiquillos, y nos estamos viendo el miércoles.